Shalom, que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Segundo Sefer de Malachim o Segunda de Reyes, capítulo 21, verso 19, hasta el verso 26. Va a ser corto este audio, esperemos. Son pocos versos los que vamos a estar leyendo. Y es que fue por un poco los años de este rey. De un rey llamado Amón, hijo de Manasés. Y estuvimos hablando un poco sobre la vida de Manasés, que fue lo que mayormente se desarrolló en el capítulo 21 de Segunda de Reyes, donde narra a este rey, hijo de un hombre que dio un ejemplo que marcó su generación, que dio testimonio de su confianza en el Todopoderoso, aunque no fue perfecto, pero dejó un legado. Y yo creo que eso es algo de lo cual hasta el día de hoy uno reconoce y admira. Y esto debe servir también de ejemplo, porque yo sé que no muchos, ¿verdad? Hemos sido llamados a eso. Y cuando sucede eso, a veces no entendemos en el tiempo moderno en el que vivimos, cómo las personas que por una u otra razón tienen muchos seguidores, eh, tienen conexiones debido a la fama, como decimos, que tal vez alcanzaron, en una u otra, de una u otra manera, y a veces nos enfocamos solamente en sus defectos o no vemos a veces el legado que han estado dejando. Un legado de ser influenciadores para que otros lleguen al Evangelio. Y se nos hace fácil a nosotros señalar desde acá, desde las gradas, como dicen, y decir, es que estás buscando más seguidores, estás buscando más fama. Yo no lo haría así, creo que te estás desviando. Y no se puede negar que a veces cuando uno examina, llega a la conclusión de eso, que no mayormente lo está haciendo por amor al Evangelio, sino por ganar algo. Pero hablando de los que legítimamente alcanzaron o han dado un gran testimonio que hasta el día de hoy ha sido un legado, en donde se ha llevado, a veces no me sale esa palabra, ha llevado su legado a más allá de su territorio natal, donde se menciona su nombre y lo conocen por ser fulano de tal, aquel que dedicó toda su vida al reino, al evangelio, conforme al conocimiento que tenía, y se le conoce por eso. Y es algo bonito, es algo lindo, es algo de lo cual lo más seguro ni esa persona, cuando es legítimo, ni esa persona, ni ninguno de los que nosotros conocemos que dejaron un legado como Moisés, David, el mismo Salomón, este hombre que acabamos de hablar, Manasés, pero
yo creo que ninguno de ellos quisieron dejar ese legado por iniciativa propia, sino que se fue dando basado cómo se fue desarrollando las situaciones en su vida. Y hablo de Manasés, sí, porque Manasés también dejó un legado negativo y positivo. Dejó un legado negativo en donde vimos cómo realmente un hijo de un rey que dio un testimonio y dejó un legado y había, en pocas palabras, enderezado a una nación. ¿Qué o quién se le metió en la cabeza a este jovencito para que hiciera tantas perversidades? Pero, aunque no fue lo que tocamos en el relato de Segunda de Reyes, de capítulo 21 sobre Manasés, sí estuvimos dando ese tips de que en Segunda de Crónica da unos detalles adicionales a los que están aquí. Y son sumamente interesantes porque los voy a tocar porque mayormente un poco, porque es importante, digo yo, para desarrollar esto que quiero desarrollar sobre este rey llamado Amón, hijo de Manasés. ¿Por qué? Porque Manasés terminó arrepintiéndose. Manasés terminó humillándose al Todopoderoso. Y Manasés experimentó el perdón del Eterno. Y ahora tiene que ver a un hijo de 20, 19, obviamente años previos, 20, 21 años, antes de fallecer Manasés, ver a un niño en el cual sabe él que va a ser su sucesor y que no quiere aceptar corrección. Y es sumamente difícil. Vamos a leer y terminamos con esa reflexión. Segunda de Malají o Segunda de Reyes, capítulo 19. Ben Ezrim, Ushtim, Shana, Amon, Bemalhu, Ushtim, Shanim, Melech, Jerusalén. Y de 22 años comenzó a reinar Amón, y 2 años reinó en Jerusalén. Eso fue lo que le duró el reinado a este joven de 22 años. O sea, a los 24 años ya no solamente había dejado de reinar, sino que ya estaba al otro lado del charco, como a veces se dice. Veshem imo Mishulamet bat Harutz min Yotba. Y el nombre de su madre era Meshulamet, hija de Harutz de Jotba. Vaya'azeh hara be'inai Yuhebehei Keasher Azeh Manashe Abi. Y hizo lo malo a los ojos de Yuhebehei como lo había hecho Manashe su padre. Va'ayelech bechol haderech asher ha'alach ha'avi veya'aved et ha'alelim asher ha'avad ha'avi beishtachavu lahem. Y caminó por todo el camino por el cual había caminado su padre,
y sirvió a los ídolos que había servido su padre y se postró ante ellos. Vaya azab et Yahweh Elohei o velo alech ba'aderek Yahweh. Y fue y se apartó Yahweh, el Elohim de sus padres, porque él no caminó por el camino de Yahweh. Be yiksharu a Abdi Amon a Ailo Veyamito et Hamelech Bebeito. Y conspiraron unos siervos de Amón contra él y le dieron muerte al rey en su casa. Vayach im haaretz et kol hakashrim o hakashraim al Amelech Amon Beyimalhu im, y hirió el pueblo del país a todos aquellos que conspiraron contra el rey Amón y proclamaron el pueblo Haaretz et Yoshiyahu ben Haarit, y pusieron el pueblo del país como en su lugar a Josía o a Joshiyahu. Ve'eyater da Avrei Amón et Azá, y el resto de los hechos de Amón que hizo. Alejem ketubim al Sefer Devrei Ha'ayamin la Malchi Yehuda. ¿Acaso no están escritos sobre los libros de los hechos de los reyes de Yehudá? Va Yikaber Oto Be Kuraito Begem Uza Beyamelach Hoshiyahu Bnei Tai, y lo enterraron a él en su tumba en el Begén, en el jardín de Uza, y fue rey Josíahu, su hijo, en su lugar. Y la reflexión de este contenido de la vida de este hombre llamado Amón, atado con lo que tuvo que vivir Manashe. Y lo traigo porque sé que muchos estamos viviendo, y cuando hablo de mucho, de una manera general, estamos viviendo circunstancias totalmente similares a la de Manashe con Amón. Y me gustaría traer esta reflexión porque hay que tener empatía. Y muchos no saben lo que se duele, lo que se sufre. Porque estamos tan anestesiados por este mundo que la salida o los consejos que nos dan es a que no nos interese nuestro prójimo. Vela por ti, cuida por ti, protégete a ti, los demás que no te interesen. Y ese no es el pensamiento del reino. El pensamiento del reino automáticamente es algo de lo cual viene dentro de la transformación, de la edificación
o de la purificación o de ese nuevo nacer que hay en nosotros, en el cual automáticamente vemos a alguien haciendo algo incorrecto y nos duele, nos preocupa, nos enoja y queremos a veces meternos dentro de su mente, dentro de su ser, para actuar como nosotros creemos y entendemos que debemos hacer. Pero, ¿qué tal de todos aquellos que tienen o están pasando o estamos pasando por una circunstancia parecida a la de Manashe con Amón? En donde en un momento de nuestra vida estuvimos viviendo como Manashe, de espaldas al reino, dándole un modelo o un ejemplo o un estilo de vida a nuestros hijos, a nuestra familia, al entorno que nos rodea, a quienes de una u otra manera son influenciados o fueron influenciados por nuestras acciones, por nuestro caminar, y que nosotros lo proyectábamos como el modelo a seguir, como algo correcto, como algo, o no tal vez algo tan correcto, pero como así es que se maneja en la vida. Así fue que me enseñaron desde pequeño, o hay que ser así en la vida, porque si no... Y llega un momento en donde te encuentras con que todo lo que has estado haciendo es desobedecer y irritar al Todopoderoso. Y comienzas a arrepentirte de todas esas acciones y actitudes. Y recibes el perdón del Todopoderoso. Y llegas al punto en donde, por su misericordia, sientes realmente que ahora estás haciendo lo que es correcto. Te enamoras de todo lo que el Todopoderoso te revela, de lo que te está enseñando, de lo que te está dirigiendo, pero no tienes ningún impacto en la vida de los que te rodean. Ese hijo que se crió contigo y ya tiene sus 14, 15 años y toda su vida estuvo viendo a papi o a mami o a tío o a tía o abuelo o abuela haciendo o viviendo de una manera, y ahora a todo aquello que hacía, que amaba, que era parte de la rutina, de las costumbres, ahora le dice, no, eso sí yo lo hacía antes, pero me he dado cuenta que eso era idolatría, que eso era una afrenta ante el Todopoderoso, a quien es nuestro Elohim. Y esos hijos, esas hijas, esos sobrinos, esas sobrinas, esos primos, esos primas, esos tíos, tía, papá, mamá, abuelo, abuela, amigos, ya no los puedes influenciar. Ya esa influencia que tú tuviste en la vida de ellos, que ellos la recibían, se sentían estimulados y decían, yo voy a ser como mi tío, yo voy a ser como mi tía, yo voy a ser como mi primo, como mi prima, como mi papá, como mi mamá. Mi mamá le gusta hacer esto y yo participo de eso. Me ha hecho partícipe de sus actividades y ahora me dice que no, que ya no las vamos a hacer más. ¿Cómo? Si eso siempre me ha gustado a mí. Eso es lo que me hacía feliz a mí. Y vemos a esas personas que ya tienen una edad y un conocimiento en el cual consideran y entienden que ellos pueden tomar la decisión de seguir un camino o seguir otro. Y deciden seguir el camino que uno sabe, porque ya lo ha transitado, que lo que te va a llevar es a destrucción, que lo que te va a llevar es a amargura, que puedes disfrutar y puedes creerte que no estás haciendo nada malo, pero realmente estás afrentando contra el Todopoderoso. Y uno acá, viendo eso y
imaginándose cuál sería el resultado o las consecuencias. Porque Manasés supo cuáles fueron las consecuencias que él vivió porque las experimentó. Pero no sabe cuáles eran las que le iba a tocar a su hijo. No las pudo ver. Y el ver que una persona a la cual uno ama se está autodestruyendo y uno no puede hacer nada. Porque esto de que Amón hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso, según como hizo su padre, sabemos ya que la influencia en la cual él se inspiró en seguir ese camino fue el de su papá. Que su papá ya no lo practicaba. Ajá. Que su papá ya había desechado todo eso. Que había llamado al pueblo a que se volvieran al Todopoderoso, sí. Pero él ya estaba atado con ese camino de perversidad. Ya estaba inclinado, ya su corazón estaba esclavizado totalmente a seguir el camino incorrecto. Y sí, oramos y clamamos al Todopoderoso por la vida de todos esos padres, de todas esas madres, que todos los días ven a sus hijos a los ojos, que ven a sus hijas, que ven a sus nietos, a sus nietas, que ven tal vez a su esposo, o viceversa, o el marido ve a su esposa, y se queda reflexionando y pidiéndole al Todopoderoso, diciendo: Padre, transforma la vida de esta persona. No permita que se siga autodestruyendo. No permita que siga en el camino de la terquedad. Porque cuando tienen 2, 3, 4 años, sumamente fácil nosotros comenzar a decirle las cosas como son. Pero ¿qué tal cuando tienen ya 11, 12, 15? En el cual ellos dicen: sí, mi papá o mi mamá o mi hermano o mi hermana, mi tío, mis abuelos, le están sirviendo al Señor. Y yo sé que eso es lo mejor, pero es que a mí me gustan más otras cosas. Y esa fue la vida de Amón. Amón decidió, porque vio los dos ejemplos. Vio el ejemplo de Manasés haciendo ciertas cosas y las consecuencias. Y vio el arrepentimiento de su padre Manasés y cómo el Todopoderoso restauró la vida de su padre. Y así es la vida de muchos hoy en día. Yo creo que de la mayoría. Donde todos tenemos a un familiar, a una persona querida, que vemos que está siguiendo una vida totalmente incorrecta. Y que muchos de ellos lo reconocen. Dicen: es verdad, yo sé que algún día yo le voy a servir al Señor. Algún día. Y uno dice: sí, así mismo decía yo, hasta que no hubo otra alternativa que rendirme ante Él. Y uno dice: oye, está bien, tal vez ese va a ser el futuro de esta persona. Tal vez va a terminar como yo, arrepintiéndose, volviéndose al Todopoderoso. Pero eso no lo sabemos. Lo que más nos afecta tal vez a nosotros es las consecuencias de las cuales no tienen ni idea que van a experimentar y que no van a hacer nada buena. Y si no se arrepienten, como en el caso de Amón, porque eso es lo que aparece, si uno busca en Segunda de Crónica, da ese detalle. Aquí no aparece, pero en Segunda de Crónica da el detalle donde dice: pero no se arrepintió como su padre Manasés. O sea que él vio y tuvo las herramientas para hacerlo. Él escuchó. Él vio el testimonio. Y hay muchas personas que hoy en día le sirven al Todopoderoso
y están ahí. Y esto debe ser método de humildad, porque nosotros ahora estamos, no, que si estudiando la Torá, que si leyendo en el idioma en el cual se escribió, conocemos que ya no es Jesús, que es Yeshua, entendemos en el Todopoderoso quién es Él, el gran yo soy, eh, entendemos un poco el contexto, ¿verdad? Dentro de nuestro conocimiento, que es limitado, que no, el Todopoderoso nos revela algo y decimos, ven acá, pero si yo pensaba que yo sabía, pero yo no sé nada. Y nosotros estamos ahora en esa etapa, pero no se nos puede olvidar en la etapa en la cual nosotros pasamos, en la cual no le servíamos al Todopoderoso, en la cual íbamos a cierto lugar, por lo menos este servidor, y veíamos como las personas mayores, que lo más seguro vivieron una vida de, de pecado y en algún momento dado el Todopoderoso los libró y los salvó. Y me acuerdo que esas personas, yo estoy orando por ti. Sí, sí, gracias, muchas gracias por orar por mí. Sí, sigan orando por mí. Sí, sí, sí. Y nosotros ahí, en ese momento, por lo menos yo, en ese momento de flashback de decir, oh, yo sé que lo mejor es servirle al Señor, yo sé que yo estoy haciendo las cosas malas, pero no tengo la fuerza para hacer lo correcto. Y me acuerdo, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, y lo digo porque es importante que yo mismo me lo acuerde también. Cuando yo en una ocasión le dije, Padre amado, yo soy un mentiroso, yo soy un hipócrita, yo tengo que reconocer que yo no estoy bien. Yo digo que te amo porque eso es lo que salía siempre de mi boca. Yo amo al Señor, yo amo a Dios, yo amo a Jesús. Jesús es mi mejor amigo. Jesús es mi Salvador. Sin Dios nada. Y me acuerdo que abrí una página. Me acuerdo de esas páginas que yo creo que esa plataforma ni existe ya. Y abrí una página de esa de las que se abrían para uno chatear, parecida a Facebook, pero no era Facebook. Y, y ahí te ponía para que tú pusieras dentro de tu perfil eh, tu libro favorito, tu personaje favorito, tu música favorita. Y creo que había una pregunta que decía el deseo, ¿cuál es el, como que a quién realmente te gustaría o quién es la persona con la cual te gustaría encontrarte algún día? Algo así, no me acuerdo. Yo sé que en toda libro favorito, creo que puse la Biblia. Eh, Personaje favorito, Jesús. ¿A quién? Todo tenía que ver con Dios, Jesús y la Biblia. Y yo estaba más perdido no podía estar. Y llega el momento en donde uno tiene que decir, yo soy un hipócrita, yo soy un mentiroso, yo no sé en dónde yo estoy parado. Y así mismo lo confesé y dije, porque yo digo que te amo, digo todas estas cosas, pero yo no leo Biblia, yo no me congrego. En ese tiempo fueron mis palabras, no me congrego, no leo Biblia, no hago tu voluntad. Lo que sé, lo poquito que sé que es correcto, no lo hago. Miento, soy un mentiroso, le miento a la gente para quedar bien. Eh, o sea, no era que era la persona más mala del mundo, pero dentro del conocimiento que tenía, sabía que le estaba fallando al Señor. Y habían personas cerca que le servían al Señor y cuando me veían, estoy orando por ti. Sí, sí.
Y me acuerdo que en uno de esos problemas de los cuales, o consecuencias de haberle desobedecido al Todopoderoso, comencé a decir, yo necesito ser sincero y buscar del Eterno. Y le digo a una de las personas que yo sé que le servía al Señor dentro de su conocimiento, le digo, oye, ora por mí porque tú estás más cerca que yo que Él. Y traigo todo esto porque yo sé que lo que se siente ver a una persona que uno ama, que uno quiere, no servirle al Todopoderoso y uno sentirse afligido. Ver a su mamá a los ojos y decir, cómo yo quisiera que tú le estuvieses sirviendo al Todopoderoso, o ver a su papá, o ver a sus hermanos, a sus hermanas, ver a un familiar, ver a su esposa o ver a su esposo y imaginarse a esa persona con la alegría y con el gozo que da el Todopoderoso por medio de su Espíritu de haber nacido de nuevo. Y cuando uno está en ese caminar y ve personas que no le están haciendo lo que uno considera correcto, no es nada fácil. Y Manashet tuvo que experimentar eso porque hay consecuencias. Y esto debemos de entenderlo. Hay consecuencias que nos deben de enseñar a nosotros para que nosotros le enseñemos a esa nueva generación a tratar de que ellos no caigan en el mismo ejemplo. Decirle, mira, ese camino ya yo lo pasé. Si tú lo quieres pasar, ya es un asunto tuyo, pero yo te recomiendo que ni mires para allá. Que no mires para allá porque entonces yo sé que hay muchas familias en donde aún se dejan de hablar, tienen problemas, ¿no? Porque es que ahora tú, y más en el caso de nosotros que nos tildan ya no de que nos creemos religiosos, sino que aún los religiosos nos llaman judaizantes, nos llaman hipócritas, o que no creemos en el Mesías, eh, que ¿por qué tú no guardas estas fiestas? Si estas fiestas nosotros eh, las hacemos siempre, no tienen nada malo, ¿por qué no participas de esto? Y uno en la mente, y créeme que a veces a mí me pasa, no porque me creo más sabio que otro ni nada, pero sí me pasa. Y me acuerdo siempre de esas palabras que aparecen creo que en Eclesiastés, en Cogelet, cuando dice que el mucho conocimiento también trae aflicción. Y cuando uno conoce ciertas cosas y sabe de ciertas, y uno ve a las personas haciéndolo, lo que se siente no es nada agradable. Uno se siente afligido, se siente triste. Y yo imagino la impotencia de la cual se sentía este rey al ver a su hijo, del cual no quiso seguir su camino, sino que decidió seguir al Manashe desobediente, al que hizo lo malo ante los ojos del Todopoderoso, y no al Manashe que se ha arrepentido de todo corazón. Mi anhelo y mi deseo realmente es que el Todopoderoso nos ayude. Y una de las cosas que sí puedo dar como tips, como una sugerencia, es cuando nos sintamos así tan afligidos, tan agobiados. Como una ocasión yo le he dejado saber a algunos familiares o a algunas amistades, digo, ¿ustedes creen que el Todopoderoso me llamó a mí porque yo soy mejor que ustedes? O porque yo, no sé, lo busqué porque era más religioso. No. O sea, el Todopoderoso me escogió a mí, pero no pensando solamente en mí, sino en cómo
Él, aparte de la salvación, es algo que ninguno de nosotros podemos ganarnos ni tener mérito. Aparte de eso, es porque por medio de mí, Él va a llevar la palabra a otras personas. O sea, no está pensando en ese instrumento, sino en aquellos a los cuales la palabra les va a llegar. Y eso es lo que ha sucedido como una cadena. O sea, cuando el Todopoderoso escogió a esas personas que por una u otra manera hablaron a mi vida, estaba no pensando solamente en la salvación de esas personas, sino en que en un momento dado de la vida esas personas iban a decir unas palabras que mis oídos iban a escuchar y iban a calar profundamente. Y así vemos realmente cómo el Todopoderoso piensa de manera macro, no micro, sino macro, de manera general y global, no solamente de manera individual. Y yo lo que digo es, no nos encerremos en esa lamentación, porque sí nos afligimos, pero a veces nos cogemos tan a pecho eso que nos perdemos de lo que el Todopoderoso quiere o está haciendo en nuestras vidas. Porque empezamos a preocuparnos más por la vida del otro que por la de nosotros. Y sí, no es que nosotros no nos preocupemos por otras personas, es lo más natural. Pero no podemos quedarnos ahí. Los amamos, los queremos, oramos al Todopoderoso, esperamos todos los días noticias de que, mira, le estás sirviendo al Señor, mira, te estoy llamando, quiero que ores por mí, realmente me he dado cuenta, siento que el Eterno realmente está transformando mi vida, me está ayudando. Amén. Pero seguimos hacia adelante, ejercitándonos y siendo de influencia para las cosas positivas en todo momento, en el trabajo y en todo lugar. Y nada, oremos uno por los otros porque sé que de una u otra manera todos estamos en una situación similar. Y que permita al Todopoderoso, así como lo ha hecho ya con algunos, que sigan entrando muchos al reino, que Él siga introduciendo a cada uno de nuestra familia, de nuestras amistades, de aún personas que conocemos, que decimos qué clase de talento tiene esta o este y cómo el Todopoderoso, si le place, puede transformar esa vida para que entienda que lo que tiene se le dio para el servicio de las cosas que traen edificación, no de las que dañan. Shalom, Ubrajá, Lecolán, paz y bendiciones a todos. Ay, date.